Buenas tardes. Gracias por venir, lo primero. Esto es la última actividad que vamos a hacer por el 8M. Y tenemos aquí a Edurne, a mi amiga Edurne, que nos va a dar una charla, como sabéis, sobre, un poco sobre la ley trans que han aprobado hace nada. Y bueno, ella es presidenta de Expert Trans, ella se presentará mejor. Y nada, gracias por venir y espero que guste y nos aclare un poco las ideas, que yo creo que aquí todas y todos tenemos dudas. Y nada, disfrutar. Muy bien, gracias. Bueno, pues Rafa León, buenas tardes. Y nada, lo primero agradecer a Miércoles Lilas por la invitación. Bueno, y a todas las personas que habéis venido hoy, que os habéis acercado. Y bueno, pues vamos a hablar sobre este tema que últimamente pues sabemos que ha dado mucho que hablar, ¿no? Ha habido mucha polémica con todo el tema alrededor de la ley trans. Al final, pues somos un colectivo que llevamos años, décadas, siglos incluso podría decir, luchando por nuestros derechos. Y bueno, pues frente al avance en derechos, pues nos encontramos siempre con discursos reaccionarios que no quieren que efectivamente haya ese avance en derechos, ¿no? Bueno, he dividido la charla en tres partes, ¿no? Pues un poco la primera parte pues va a ser un poco el tema histórico, ¿no? Pues para que veáis de dónde venimos, el colectivo trans, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco desde el último siglo en el Estado español, pues un poco contar la historia del colectivo trans, ¿no? La segunda parte, pues bueno, ya sería identificar a ese movimiento del que hablaba reaccionario que está en contra de este avance en derechos. Y la tercera parte, pues sería lo que le da nombre a la charla, ¿no? Desmontando bulos sobre la ley trans, con ejemplos prácticos y todo. Y nada, pues sin más, pues vamos a ir empezando. Bueno, como os digo, la primera parte es la historia del colectivo trans en el Estado español, pues más o menos en el último siglo, podríamos decir. Bueno, todo el mundo hemos oído hablar del orgullo, de Stonewall, de 1969 en Nueva York, ¿no? Que es esos disturbios, por lo cual a día de hoy se celebra el orgullo del 28 de junio, ¿no? Y que es, bueno, dicen que fue la primera gran manifestación LGTB, pero bueno, antes de eso hay un referente anterior, hay que además es en el Estado español, en Barcelona, hay una manifestación en 1933 que recorrió las calles de Barcelona, concretamente las calles del Raval, ¿no? El barrio chino se llamaba entonces. Y bueno, eran mujeres trans, travestis o mujeres trans, porque claro, había muchas que eran travestis porque no podían, en aquella época, no podían vivir al 100% como seguramente hubieran querido muchas de ellas, pues su personalidad, ¿no? Su identidad, ¿no? Pero bueno, en este tiempo, pues como decía, tenemos el barrio chino de Barcelona, ¿no? Que actualmente se conoce como el Raval. Y bueno, en este barrio, pues bueno, era un barrio más o menos más abierto, ¿no? Donde pues la gente LGTBI podía expresarse con un poquito más de libertad, ¿no? Cosa rara para la época. Pero bueno, pues había en este barrio, pues eso, podías encontrar pues gente gay, lesbianas, travestis o trans. Y bueno, pues esto en los años 30 en Barcelona, que como os podéis imaginar, pues era una época un poco convulsa socialmente, ¿no? La Segunda República, se iban sucediendo los gobiernos de izquierda y de derecha, etc. Y bueno, en este barrio encontramos lo que se llamaban las Vespasianes. Las Vespasianes, ¿qué eran? Pues no es otra cosa que un urinario, ¿vale? Entonces, bueno, pues en este barrio, pues esos urinarios se convirtieron en las primeras zonas de cruising. No sé si conocéis el término cruising. Cruising es quedar en lugares públicos, tipo baños públicos, para tener sexo, ¿no? Que es algo que han utilizado bastante el colectivo gay, ¿no? Pues, en toda su historia, ¿no? Entonces, bueno, pues estos urinarios, las Vespasianes que se llamaban, pues se convirtieron en un punto de encuentro, pues de gente LGTBI de la zona, pues para tener sexo, ¿no? Y bueno, y aparte de eso, como os decía, era una época muy convulsa, también hay mucha actividad de grupos anarquistas, de grupos armados anarquistas en Barcelona en aquella época. Y claro, pues estos urinarios, pues aparte de para tener sexo, también están muy bien para otra cosa, para dejar una bomba y tirarte. Entonces eso es precisamente lo que pasó. Hubo unos atentados
que bueno, pues mandaron los funerarios y nada, entonces como respuesta a este atentado y tal, pues fue esta manifestación que es curiosa porque es antes, 30 y tantos años antes del orgullo, ¿no? Y es una de las primeras manifestaciones que nos podemos encontrar de, pues eso, de personas LGTBI y reivindicando también sus derechos y así, ¿no? Bueno, estas travestis o trans de la época pues se hacían llamar las Carolinas. Y bueno, pues hicieron esa manifestación, que hicieron hasta una ofrenda floral en donde estaban las Vespasianes, ¿no? Los urinarios. Y bueno, pues es un antecedente curioso, ¿no? Que además es en el Estado español y eso, en 1933, que parece que en aquella época no hubiera nada de visibilidad de estos temas, pero pues precisamente sí que la hubo, ¿no? Pasamos un poquito más adelante y bueno, pues ya entramos en pues eso, el golpe de Estado fascista, la guerra y el franquismo, ¿no? En julio de 1954 se reformó la ley de vagos y maleantes con el objetivo, entre otros, de perseguir y castigar cualquier práctica homosexual. Bueno, sobra decir que para el franquismo todo entraba dentro del saco homosexual, ¿no? O sea, para ellos las mujeres trans no existían, eran maricones, eran casos extremos de homosexualidad, ¿no? O sea, eso, entonces, pues en toda esta época pues hablaba eso de homosexualidad y no se reconocía ni siquiera la transexualidad, ¿no? Bueno, son con dos leyes, concretamente el franquismo reprime a todo el colectivo LGTBI, ¿no? Es la ley que decía en 1954 de vagos y maleantes, pero que luego se transforma en 1970 en la ley de peligrosidad social, que bueno, condenaba a cualquiera, en verdad cualquiera que Franco no quería a la calle, pues lo condenaba, ¿no? Pues entre cualquiera que fuera considerado peligroso moral o socialmente por el régimen. La homosexualidad, la venta de pornografía, la prostitución, el proxenetismo, el vandalismo, el tráfico, el consumo de drogas, la mendicidad, etc. Esto no significa que antes de 1954 no se persiguiera a gente LGTBI, por supuesto que se les perseguía, pero bueno, el franquismo se dota de estas dos leyes pues para apretar más la tuerca, ¿no? de la represión al colectivo LGTBI, ¿no? Entonces se abren varios módulos en varias prisiones españolas, entre ellas la Modelo de Barcelona, la de Valencia o la cárcel de Carabanchel en Madrid. Se calcula que unas 5.000 personas fueron encarceladas por su sexualidad, solamente con la ley de peligrosidad social, sin tener en cuenta los 16 años anteriores con la otra ley, ¿no? Y bueno, aparte de estos módulos que se abren en estas prisiones, se abren también cárceles específicas para presos LGTBI. En Badajoz concretamente se abre una que decían para pasivos y en Huelva otra que era para activos, ¿cómo le conocéis? El rol de activo pasivo, ¿no? En las relaciones gays. Y bueno, y también la colonia agrícola penitenciaria de Tefía, que bueno, esto está en Canarias y que era prácticamente un campo de concentración, ¿no? El doctor Vallejo Nájera, no sé si os sonará, era este Mengele español, ¿no? Que con sus ideas pues decía que había identificado el gen comunista, ¿no? y que había que erradicarlo y tal, y bueno, él decía que la homosexualidad era también que provenía de ahí, ¿no? Del comunismo, ¿no? Y bueno, con estas ideas nazis, ¿no? Fue uno de los que más teorizó sobre la enfermedad mental de las personas LGTBI y aportó sus métodos, ¿no? Para curar, entre comillas, ¿no? Y bueno, estos métodos pues consistían en tratamientos de electroshocks a los presos para curar supuestamente su homosexualidad o su transexualidad. Y bueno, también, aparte de lobotomías, aparte de tratamientos de electroshock, también hacían lobotomías. Las mujeres lesbianas, por ejemplo, eran privadas de libertad, pero no se las mandaba a las cárceles. O sea, el franquismo ni siquiera llegaba a decir, no, dos mujeres teniendo sexo, estos que están locas, ¿no? Pues al manicomio los mandaban. Que la reprimían igual, pero bueno, la ley no iba destinada tanto para ellas, sino para el colectivo gay, ¿no? Y bueno, como decía antes, el franquismo no sabía diferenciar de orientación sexual e identidad de género, ¿no? Y las mujeres trans pues eran totalmente invisibilizadas y tratadas, pues esos casos extremos que decíamos, ¿no? De homosexualidad. Y luego a las personas que eran condenadas pues por su sexualidad,
tras la condena, pues les esperaba también un vía crucis bastante largo, ¿no? Que era, bueno, se les cerraban del lugar de donde procedía, durante 2 años no podía acercarse a ese lugar, y luego, pues después de esos 2 años tenía libertad vigilada, y bueno, o sea, les era muy difícil, pues por ejemplo, conseguir trabajo, pues, iban a una entrevista y aparecían luego los de la brigada político-social y decían, ¿qué vas a contratar con esto? Y entonces lo tenían muy difícil, ¿no? Y estaban, la condena no terminaba nunca, estaban perseguidos, pues o sea, aunque salían de la cárcel, seguían perseguidos de por vida, ¿no? A ver. Bueno, aquí podemos ver algunas fotos pues de algunas de estas prisiones que he dicho. Esta primera es la de la Modelo de Valencia, esta es la de Carabanchel, la Modelo de Barcelona, y esta era la de Badajoz, la que decía que era para activos, si mal no recuerdo, para pasivos. Aquí podemos ver también la colonia agrícola penitenciaria de Tecía, que esto es lo que decía, que era como podéis ver, era como un campo de concentración, ¿no? Y bueno, pues aquí muchas personas LGTBI pasaron por aquí y debía ser de los sitios más duros del Estado español, ¿no? Aquí podemos ver más fotos, podemos ver, bueno, el interior de una de las prisiones, una ficha de un preso, y en el este de al lado podemos ver que en el expediente pone de supuestos de peligrosidad que se le imputan según el artículo 2 de la ley homosexual. Esta otra parece de una persona trans de la época, y estos 2 últimos que podéis ver aquí, pues es como decía, las lobotomías, los electroshocks que introdujo el doctor Vallejo Nájera, ¿no? Bueno, pues pasamos ya, muere Franco en el 75 y en el 77, bueno, una de las reivindicaciones que cobra fuerza, bueno, sabemos que son años que se está hablando además del tema de la amnistía, ¿no? La amnistía para los presos políticos. Perdón. Pero también cobra fuerza la reivindicación de la amnistía sexual, ¿no? Pues que todos esos presos que están en las cárceles, pues que salgan, porque lo que han hecho no es delito, ¿no? Entonces, bueno, con esta reivindicación de fondo, pues se forma la primera manifestación del orgullo, así que podemos decir del orgullo, porque ya es en el 77, ya han pasado 8 años desde los disturbios de Stonewall y ya ha empezado a popularizarse internacionalmente el orgullo. La convocaba el Front d'Alliberament Gai de Cataluña, pues que era una organización de la época, y convocaron a 5.000 personas. Por supuesto hubo represión y hubo cargas policiales, detenidos, etc. Y bueno, pues eso, reivindicaban la derogación de la ley de peligrosidad social y la amnistía sexual, como decía. Y podemos ver varias imágenes de esa movilización. Bien, bueno, pues de 1978 a 1987 pues pasan varias cosas, ¿no? Lo primero, el 26 de diciembre del 78 se suspenden algunos artículos de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, entre ellos los que persiguen la homosexualidad, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ese momento las personas homosexuales dejan de ser perseguidas en el Estado español, pero pese a ello, las personas trans no dejan de ser perseguidas, porque hay otra ley que se llama la Ley de Escándalo Público, pues que pena que un hombre, entre comillas, vaya vestido de mujer, ¿no? Y entonces, pues en base a eso, pues se sigue encarcelando o incluso mandando a manicomios a personas trans, ¿no? Esto sigue así hasta 1988, que se deroga esta ley, ¿no? O sea, el colectivo gay, pues en el 78 ya pudo disfrutar de su sexualidad, pero a nosotras todavía nos quedaban 10 años más, pues por lo menos para que no nos metiesen en la cárcel, ¿no? En 1979 ocurre también otro hecho trágico, que es un asesinato a manos de un policía nacional de Francis, que es un travesti de Rentería, en Guipúzcoa. Francis trabajaba como travesti en locales de la zona y se encaró con un policía que estaba insultando a unos vascos, ¿no? Bueno, pues fue un caso que pues, trajo mucha repercusión social allá en Rentería, y hubo unas movilizaciones bastante potentes que terminaron en importantes disturbios, ¿no? Quiero recordar aquí al compañero que es uno de los que inició estas movilizaciones para pedir justicia por el asesinato de Francis, al compañero Miquel, que también es uno de los fundadores de EGAM y que ha muerto ahora hace un mes y medio. Bueno, seguimos para adelante en esta máquina del tiempo.
Y en 1987 tenemos la primera sentencia del Tribunal Supremo Español que se admite el cambio de nombre y de sexo registral para una mujer trans, pero bueno, se admite en la sentencia, pero bueno, que se considera como ellos decían, una ficción de hembra, ¿no? Entonces no tienen derecho al matrimonio y bueno, pues no es, se supone que está reconocido, pero no lo está de pleno derecho, ¿no? Aparte de esto, esta sentencia pues, obliga a que haya una cirugía genital, ¿no? Y un informe médico y un expediente judicial que entre todo eso pues, podría llegar a valer entre la operación, el informe, el expediente, pues unos 5 millones de pesetas de la época y eso se lo tenía que costear la persona, ¿no? Continuamos un poquito más adelante. Aquí podéis ver imágenes del asesinato de Francis, ¿no? Estas de las movilizaciones que hubo en Repulsa, esta también, los disturbios y la noticia en el periódico. Vale. Luego después hay otro hecho trágico también, ya nos vamos a 1991, que es el asesinato de Sonia Rescalvo. Sonia Rescalvo pues era una mujer trans, bueno, ella era, si mal no recuerdo de Cuenca, pero vivía en Barcelona y bueno, estaba en el parque de la Ciudadela, estaba con otra amiga y bueno, es un parque en el que dormían también personas sin techo y así, y apareció un grupo de skinheads, de los Boys Noels eran de la época, y bueno, pues la patearon hasta matarla, ¿no? Pero así, la patearon en la cabeza hasta matarla. Y bueno, este es un asesinato que trajo también mucha repercusión social y bueno, como consecuencia de esto, unos pocos años después, en 1995, se incluye el delito de odio por crímenes motivados por la orientación sexual o la identidad de género en el Código Penal, ¿no? Seguimos un poquito más adelante y en 1995 nos encontramos con que la ministra socialista, la ministra del PSOE, Ángeles Amador, excluye a las personas trans del Sistema Nacional de Salud, con las consecuencias que esto trae, ¿no? Pues que estas personas pues, se tienen que automedicar, tienen que buscar por ahí pues, las hormonas y lo que necesitan, se tienen que prostituir en muchos casos para poder pagar estos tratamientos y bueno, pues depresiones, suicidios, etcétera, ¿no? Todo lo que conlleva, ¿no? Esto del PSOE, este mismo PSOE que suele ir con la banderita cuando llega aquí del orgullo, pues eso, para que lo recordemos, ¿no? En 1999, unos 4 años después, el Parlamento andaluz es el que autoriza que el Servicio Andaluz de Salud cubra los tratamientos para personas trans. Es la primera comunidad autónoma que lo reconoce, ¿no? Después de este veto de Ángeles Amador, pues como ya sabemos que luego las cosas, el tema de la sanidad empieza a ir más por las autonomías, empiezan a llevar más a las autonomías, pues es Andalucía la primera que reconoce que se cubran los tratamientos a personas trans. En el 2001 tenemos la primera boda, por fin, después de esa ley, de esa sentencia del 87 que no te dejaba ejercer el derecho al matrimonio, pues 14 años después, por fin, en el Estado español, se celebra la primera boda de una persona trans, ¿no? Y el matrimonio igualitario, si recordamos, tampoco fue aprobado hasta 2005. Bien, luego en 2007 tenemos ya la primera ley, porque lo anterior no era ni una ley, era una sentencia, pero en 2007 sí que se hace la primera ley de identidad de género. Se elimina el requisito de la cirugía genital para las personas trans, pero te obligan a estar 2 años en hormonas y al tema de los informes médicos, ¿no? Se incorpora además a la cartera de servicios el tratamiento de las personas trans a nivel estatal, por primera vez. Como digo, a pesar de todo es una ley patologizante, ¿no? Y que nace con fecha de caducidad, ¿no? Esa obligación del tratamiento hormonal, porque no todas las personas trans necesitan o quieren hormonas, o sea, eso es una decisión de cada persona. Hay personas, yo por ejemplo en mi caso tenía muchas ganas cuando empecé el tratamiento, pero hay otras personas que están a gusto con cómo está su cuerpo y no lo necesitan, ¿no? Pues bueno, lo que hacía esta ley pues era que todas las personas trans teníamos que pasar por el mismo embudo, ¿no? Y pues para todas lo mismo, además la misma medicación, la misma receta, todo, ¿no?
Como consecuencia de esta ley, pues empiezan a proliferar las UTIG, que se llaman, que significa Unidad de Trastorno de Identidad de Género, donde se trata además la realidad trans de una manera, pues bastante patologizante y en base a estereotipos de género, ¿no? Son estos típicos tests, por ejemplo, test que te hacían, donde pues, te hacían preguntas tipo, ¿y tú de pequeño jugabas al fútbol o con muñecas? ¿Te gusta el rosa o el azul? O sea, este tipo de cosas, ¿no? Y eso, pues si eras una mujer trans tenías que decir rosa y muñecas, ¿no? O sea, si no, no te iban a dar un informe favorable, ¿no? Era así de fuerte. Me hace mucha gracia porque a día de hoy, pues este movimiento trans excluyente anda diciendo, no, es que los estereotipos de género, es que le dais mucho valor a los estereotipos de género. Y digo, no, o sea, quien nos ha juzgado en base a estereotipos de género, pues ha sido el Estado, su sanidad, etc., ¿no? Continuamos un poquito más adelante y en 2007 se pone en marcha la campaña internacional Stop Patologización Trans 2012, que es la primera campaña a nivel internacional que empieza a pedir a la OMS que quiten de la lista de trastornos, de enfermedades, de patologías, la transexualidad. Aquí podemos ver imágenes del asesinato de Sonia. Esta era Sonia. Estos tres elementos de aquí abajo fueron los que la mataron. La noticia en el medio de la época. Y esta es una plaza que le han puesto también ahí cerca de la Ciudadela, en recuerdo, ¿no? En Barcelona. Vale. Pues con esto llegamos a 2014, que es cuando se hace la primera ley trans donde se reconoce la autodeterminación de género y se marca también el camino de la despatologización, ¿no? La ley trans andaluza, que fue una ley pionera pues en muchos sentidos. Y que de hecho pues a día de hoy hay de 17 autonomías, pues hay 15 ya que tienen leyes trans o LGTBI que reconocen la autodeterminación de género y la despatologización, ¿no? Tras esta aprobación, pues como digo, empiezan a proliferar por las distintas comunidades autónomas y entonces, por ejemplo, tenemos después la de Cataluña en 2014, Extremadura en 2015, Murcia, Baleares y Madrid en 2016, Navarra y Valencia en 2017, Aragón en 2018, Euskadi en 2019, Cantabria en 2020, Canarias en 2021, La Rioja y Castilla-La Mancha en 2022. Como digo, 14, he dicho 15 antes, 14 son de 17. En 2018, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, por fin deja de considerar la transexualidad una patología, una enfermedad, un trastorno, como llamaban, ¿no? Y en consecuencia, pues las legislaciones autonómicas y la atención sanitaria avanzan poco a poco en la despatologización. Esto, en un primer momento lo que significó que las UTIG, en vez de llamarse UTIG, pasaron a llamarse UIG. O sea, quitaron la palabra trastorno en medio y aquí no ha pasado nada, ¿no? Pero por suerte la cosa ha seguido avanzando un poquito, ¿no? Y nada, pues vamos ya de 2015 a 2021, que, en 2015 hay un hecho bastante importante para las personas trans en el Estado español y es que se crea la primera y única federación existente a nivel estatal de colectivos y asociaciones íntegramente trans, que es la Federación Plataforma Trans, de la cual formamos parte de Despertar Trans. Esta federación pues aglutina, seremos unas 15 entidades de todo el Estado y cuando nace pues se marca como objetivo conseguir una ley trans estatal que reconozca la autodeterminación de género y que avance en el camino de la despatologización, ¿no? Y que que quite también todos esos requisitos que tenía la ley del 2007 y que la atención sanitaria cambie, ¿no? No seas tratada como una persona enferma, ¿no? Como una persona loca, ¿no? En 2017, como consecuencia de todo esto, pues en 2017 el PSOE registra una iniciativa legislativa para reformar la ley del 2007 y Podemos, por su parte, presenta también su iniciativa y su primer borrador de la ley trans en el 2018. Al terminar la legislatura, pues no han avanzado y entonces ambas propuestas caen y se quedan en nada. Ante el bloqueo de esta primera propuesta de ley, en marzo de 2021, cuando ya se había formado el nuevo gobierno, este gobierno que tenemos ahora,
pero bueno, pues llevaba un año y pico y veíamos que no avanzaba. O sea, ese borrador que estaba ahí, que era el que se estaba diciendo, bueno, pues ahora que hay gobierno vamos a debatirlo y que se vote, etc. Y no avanza, no avanza, no avanza. Hay un bloqueo total y absoluto por parte del PSOE, además, concretamente. Y bueno, ante esta situación, pues colectivos trans, la Federación y otros colectivos aliados, protagonizamos una huelga de hambre a las puertas del Congreso de los Diputados en Madrid, para pedir bueno, pues al resto de los partidos que registren ellos una ley trans, ¿no? Además, cogemos el borrador que hay y lo mejoramos, ¿no? Esa fue la ley el borrador que llamábamos la ley trans de los colectivos trans, porque es la que más habíamos participado. Y bueno, pues a los 3 días de huelga de hambre, curiosamente, pues lo conseguimos, y varios partidos políticos, pues bueno, a ver si me acuerdo de todos, eran EH Bildu, la CUP, Junts, Coalición Canaria, no, Ciudadanos no. Bueno, se me están quedando unos cuantos en el tintero. El Compromís también estaba, bueno, pues era como el bloque de la investidura, ¿no? El bloque que había votado a favor de Sánchez en la investidura, pero más amplio todavía, porque hay partidos, por ejemplo la CUP no había votado a Sánchez, se amplía más ese bloque, ¿no? Entonces, bueno, en junio de 2021 esta propuesta de ley se vota en el Parlamento y es rechazada por los votos del PP, Vox y el PSOE. O sea, el PSOE, una vez más, se quita la careta, la que se le ve su transfobia, y vota con la ultraderecha contra los derechos trans, ¿no? Como consecuencia de esto, pues pasan varias cosas. Unos días después de votarse esta ley, el gobierno presenta un nuevo proyecto en el cual ya no es una ley trans, fusiona la ley trans y la ley LGTBI, que nosotros lo que pedíamos era una ley trans específica. Por supuesto que también queremos que haya una ley LGTBI, pero queríamos una ley trans específica porque queremos que la violencia que hemos sufrido y seguimos sufriendo las personas trans en el Estado español, bueno, pues que merece una ley, un marco específico para las personas trans donde se pueda profundizar mucho más, ¿no? Bueno, entonces fusionan estas dos leyes y recortan un montón de derechos con respecto a los dos borradores anteriores. Sacan a las personas no binarias, también el tema de los menores, pues también, como al final ha quedado en la ley, de 12 para abajo no hay posibilidad de pedir el cambio de sexo registral. Y bueno, también el tema de los inmigrantes, que bueno, al final sí que se ha conseguido algo, pero en principio también los querían sacar totalmente de la ley, ¿no? Y bueno, y como consecuencia de esto, pues en julio de 2021, en la manifestación del orgullo en Madrid, pues un grupo de activistas le cortamos el paso al bloque del PSOE en la manifestación del orgullo, pues hace una sentada delante y bueno, pues aquí nos quedamos 2 horas hasta que ya el PSOE se quedó atrás de toda la manifestación y se tuvieron que ir a casa, ¿no? Pues eso, porque creemos que, pues eso, lo que decía antes, un partido que va siempre con la banderita arcoíris, no sé qué, diciendo somos los garantes de los derechos LGTBI y tal, y luego pues están votando con la ultraderecha contra nuestros derechos, ¿no? Pues no deben de tener cabida en los orgullos, ¿no? Bueno, continuamos. Y ya estamos más cerquita de las fechas actuales, que es esto ya la aprobación y la entrada en vigor por fin de la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Le hace un nombre que les ha quedado. Y bueno, pues tras esos meses de bloqueo por parte del PSOE, un montón de bloqueos, un montón de retrasos inexplicables, ¿no? En la tramitación de la ley, pues por fin, a finales de 2022, la ley se aprueba primero en la Comisión de Igualdad, posteriormente en el Congreso. Luego, bueno, pues ya sabéis cómo son los trámites de la ley, que es todas más vueltas que una peonza, pues la Comisión de Igualdad, el Congreso, el Senado y luego tiene que volver al Congreso, ¿no? Ese ha sido un poco el recorrido que se ha hecho pues desde octubre, si mal no recuerdo, fue la Comisión de Igualdad, hasta febrero, que fue cuando se votó definitivamente en el Congreso, ¿no? Bueno, durante todo este tiempo, estos meses, desde la Federación Plataforma Trans, hemos impulsado importantes movilizaciones. Hemos hecho 4 manifestaciones en Madrid
y luego aparte hicimos llamamiento a nivel estatal pues de que colectivos trans y LGTBI hicieran también en sus ciudades pues manifestaciones, concentraciones a favor de la ley trans, ¿no? Y bueno, el 1 de marzo del 2023 la ley se publicará en el BOE y el 2 de marzo, hace nada, hace 3 semanitas, por fin entra en vigor, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver un poco de las movilizaciones que os comentaba. Esta de aquí pues fue la primera movilización que hizo la Federación Plataforma Trans, creo que fue por el 2020. Esta es la huelga de hambre, esta segunda. Estas dos de aquí son de cuando se le cortó el paso al PSOE en el Orgullo. Y luego estas 4 de abajo pues son las 4 manifestaciones que se han hecho potentes en Madrid pues en octubre, en noviembre y en diciembre. Y por fin la aprobación de la ley trans. Esto fue el primer día que se votó en el Congreso. Este fue el último día, el día que ya se aprobó definitivamente. Y bueno, y aquí la tenemos por fin publicada en el BOE, lo que nos ha costado llegar hasta este punto. Vale, bueno, y con esto pues ya hemos dado ese repaso histórico y ya por lo menos sabemos de dónde venimos un poco, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a la segunda parte. Como decía, pues vamos a desmontar bulos sobre la ley trans, pero lo primero, bueno, vamos a hablar un poco específicamente sobre la ley, qué es lo que recoge y qué es lo que no recoge. Los puntos relevantes, pues que reconoce la autodeterminación de género, que una persona, solamente con decirlo, solamente con tu conciencia de ser, puedas decir, no, mira, yo soy mujer, me da igual lo que tenga entre las piernas, soy mujer, ¿no? Luego, entre 16 y 14 años, la ley reconoce que podrán cambiar el sexo registral siempre que acudan acompañados de sus padres o tutores legales. Y si no hay consentimiento paterno, se nombrará a un defensor judicial que les acompañe en el trámite, ¿no? Porque hay, bueno, pues muchos casos de chavales de estas edades que, pues, si no te acompañan en casa, lo llevas muy difícil, ¿no? Y hasta que no seas mayor de edad, no vas a poder hacer nada, ¿no? Entonces, perdón, ¿eso del sexo registral a qué te refieres? ¿En el DNI? Sí, en el DNI y en la partida de nacimiento. Pero en el DNI ya se puede con menores de 14. A ver, antes se podía. Ahora se puede porque tenemos un caso y se puede, o sea, hay Sí, a ver. de 10 años y antes, es que hay 2 sentencias del año 2019 que declaran inconstitucional la parte de la ley de 2007 que excluía a los menores, ¿no? Entonces, en base a eso, pues hay mucha gente que lo ha podido hacer. O depende de comunidades, es que ya no sé si depende de comunidades. No depende tanto de comunidades. Depende de una sentencia. Vale. Sí, bueno, de todas formas sí que luego depende del juez que te toque, pues esto ya sabemos cómo es, ¿no? O sea, porque yo me sé de gente que lo ha podido hacer ateniéndose a esa sentencia y de gente que con el mismo papelito diciendo me acojo a esta sentencia tal, se lo han rechazado, ¿no? Entonces, bueno, pero claro, lo que tiene, esto ahora hablaré de ello, que en esa ley, pues por ejemplo, han quitado, pues eso, de 12 para abajo ya no puedes pedir, y antes con esa sentencia sí podías, ¿no? O sea, que bueno, eso lo vamos todavía a pelear para que los menores de 12 pues también puedan entrar dentro de la ley, ¿no? Bueno, como decía, entre 12 y 14 años necesitarán la autorización judicial, van a estar judicializados, van a tener que pasar las personas por delante de un juez. Eso es algo que tampoco queríamos que ocurriera, pero nos lo ha impuesto también el PSOE, ¿cómo no? El fin del requisito, eso sí que es algo positivo, de los 2 años de hormonación y bueno, y de los informes médicos, ¿no? Eso es la desmedicalización obligatoria, ¿no? Porque es lo que decía antes, estábamos medicadas obligatoriamente, quisiéramos o no, ¿no? Y no había otra, si querías ver algún día tu DNI cambiado, ¿no? Reconoce a las personas trans migrantes, a las que tienen papeles, reconoce los derechos reproductivos para parejas LGTBIQ+, prohíbe la mutilación genital de las personas intersexuales, esto bueno, no sé si sabréis, pero a las personas intersexuales históricamente se han hecho barbaridades con ellas, ¿no? Y bueno, pues son personas pues, que a lo mejor tienen genitales tanto masculinos como femeninos y llegaba el médico de turno y decía, bueno, pues le decía a los padres, ¿usted qué prefiere, un hijo o una hija? ¿Qué hacemos? ¿Corto aquí o coso aquí? ¿O cómo lo hacemos? ¿No? Entonces han hecho auténticas barbaridades con esto y la ley pues prohíbe ya esta mutilación genital
de personas intersexuales. Legisla contra la discriminación en ámbitos laboral, educativo, institucional y también establece sanciones administrativas por actos que impliquen discriminación por LGTBI-fobia. Y luego, lo que se nos ha quedado fuera, tras los recortes del PSOE, lo que decía antes, pues bueno, la ley trans específica e integral, que queríamos una ley trans, aparte de que hubiera otra LGTBI, pero queríamos una ley trans, y no, nos lo han juntado todo en un 2x1, en un pack, y ala, cómetelo. Encima, aparte, la ley que presentamos, la que decía la ley trans de los colectivos trans, en la que más participamos los colectivos, tenía 33 páginas, si mal no recuerdo, ¿no? Y en esta ley el tema trans se ve en 3 páginas. O sea, la ley tiene más páginas, pero lo que es el tema trans, en 3 páginas que está hecho, ¿no? Entonces, mirad todo lo que se ha perdido por el camino, ¿no? Bueno, no tipifica las terapias de conversión, no las tipifica como delito, solamente como sanción administrativa. Entonces, claro, pues no está yendo a la raíz del asunto, ¿no? En nuestra opinión, ¿no? Tampoco reconoce a las personas trans no binarias, o sea, ni se va a añadir una tercera casilla con la opción no binaria o con la X, como se hace en otros países, o quitar la mención al sexo en el DNI, que es también lo que se ha hecho en otros países. Nada, o sea, las personas no binarias no existen, en la ley no aparece el término no binario por ningún lado, ¿no? Hay países, como decía, que ya legislan en este sentido, por ejemplo Malta, Luxemburgo, Dinamarca o Canadá, ¿no? Donde pues hay una tercera opción en la casilla de DNI, pues hombre, mujer o X, o no binario, o depende del país, lo ponen de una manera o de otra, ¿no? Y bueno, por debajo de los 12 años, lo que estábamos hablando, no hay posibilidad de modificación de la mención al sexo en el registro, solamente del nombre. Y, como digo, esto está contraviniendo sentencias del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional declaró que la ley de 2007 era anticonstitucional porque estaba excluyendo a los menores de esa ley, y todo el mundo tiene derecho a la identidad, ¿no? O sea, tenga la edad que tengas. Entonces, con lo mismo tendría que valer para esta, ¿no? Por eso digo que vamos a seguir peleando para que los menores puedan entrar dentro de la ley, ¿no? No reconoce a todas las personas migrantes, como decía, si no tienes papeles no tienes nada que hacer, y aparte pues creo que les han puesto demasiados requisitos para las que sí que reconoce. Introduce también un periodo de reflexión de 3 meses. Esto quiere decir que tú vas al registro civil y dices, hola, muy buenas, quiero cambiar mi nombre y mi sexo registral, y te dice, muy bien, relléname esto, tal, muy bien, vuelve dentro de 3 meses. ¿Sabes? Como que para que no lo pienses, ¿no? O sea, sí. Y bueno, obviamente pues era algo que también pedíamos que nos pudiera, ¿no? Pero también nos lo han impuesto. Y, por ejemplo, el cupo laboral trans y las políticas activas y concretas para el empleo, pues también tampoco se han concretado, ¿no? O sea, sí que habla un poco del tema laboral, de incentivar, de no sé qué, pero no hace propuestas concretas, ¿no? Que es lo que necesitamos. Entonces, corre el riesgo de quedarse en una bonita declaración de intenciones, que no vaya más allá si no se sigue profundizando en este tema, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la segunda parte así de la charla. Vamos a hablar sobre ese movimiento que se ha dado a llamar TERF, que bueno, TERF es un acrónimo de Trans Exclusionary Radical Feminist, que fue un término que inventó Janice Raymond, una feminista, entre comillas, estadounidense, ideóloga y creadora del movimiento feminista transexcluyente, ¿no? Bueno, es curioso porque seguramente muchas veces oiréis a estas personas decir, es que lo de TERF es un insulto, no sé qué, es que es un insulto misógino, es un insulto machista. Pero bueno, pues díselo a la persona que lo inventó, que es una de vuestras ideólogas, ¿no? O sea, cuando lo dice ella no pasa nada, pero si decimos que usamos el término nosotras, es un insulto misógino, ¿no? Curioso. Bueno, este movimiento pues, sostiene que las mujeres trans no forman parte del sujeto político del feminismo y que deben de ser excluidas del mismo. Esta persona, esta ideóloga, Janice Raymond, colaboró con Reagan, con la administración Reagan, para excluir del sistema sanitario a las personas trans. Como decía antes, igual que en el caso de la ministra del PSOE en el 95, pues esta decisión provocó costes humanos enormes, ¿no? y económicos también para las personas trans, con la automedicación, los problemas de salud, depresiones, suicidios, etc., ¿no? Este movimiento hace 4 o 5 años era prácticamente inexistente en el Estado español. Todo esto viene de Estados Unidos y también de Inglaterra, ¿no? Pero aquí hace 4 o 5 años
es que nadie había oído hablar de esto, ¿no? No existía, era algo, es que ni residual, ¿no? Pues qué ha pasado, ¿no? En estos años para que esto se haya dado la vuelta, ¿no? Bueno, en el Estado español, como digo, tradicionalmente ha sido la ultraderecha y los grupos ultracatólicos quienes se han opuesto a los avances en derechos para el colectivo LGTBIQ+, en general, y bueno, y también para el colectivo trans en especial, ¿no? Y en los últimos tiempos pues se les han unido este autoproclamado feminismo trans excluyente, que bueno, yo no tengo claro si se les han unido o lo han creado ellos mismos, ¿no? Porque hay cosas muy raras por ahí, ¿no? Una de las primeras señales de alarma de que este movimiento estaba empezando a emerger en el Estado español fue en 2019, en las jornadas feministas de la Escuela Rosario Acuña de Gijón. Hubo distintas ponentes, muchas de ellas vinculadas al PSOE, una vez más, que hicieron gala de un discurso de odio transfobo diciendo auténticas barbaridades sobre las personas trans, ¿no? Negando nuestra identidad y bueno, es bastante fuerte las cosas que se dijeron ahí, ¿no? Bueno, esto creó una gran polémica, pero la cosa no quedó ahí. El año siguiente, en el 2020, en la manifestación del 8 de marzo en Madrid, un grupo de feministas abolicionistas, esto es curioso porque los colectivos abolicionistas, hay muchos de ellos que son TERF, son trans excluyentes, ¿no? Que es algo que desde el principio no tendría por qué tener que ver, ¿no? El tema de la prostitución, el tema trans, pero curiosamente, pues eso, la gran mayoría de estos grupos, no todos, pero la gran mayoría son trans excluyentes, ¿no? Entonces un grupo de estos, de feministas abolicionistas, trataron de tomar el escenario que se había colocado para el final de la manifestación al asalto, ¿no? Y bueno, hubo ahí un rifirrafe, no lo consiguieron, pero bueno, se quedaron por ahí cerca y luego cuando estaban leyendo el manifiesto también estuvieron abucheando a una mujer trans que leía una parte del manifiesto, ¿no? En junio del 2020, esto ya es lo que da el pistoletazo de salida a esta guerra que hemos sufrido las personas trans en estos últimos años, el PSOE, una vez más, como no, saca un argumentario interno contra el proyecto de ley trans. Bueno, pues todo esto ha traído pues mucho dolor, mucha violencia contra las personas trans, bulos, discursos de odio, de negación de identidad, de derechos, de acoso a través de las redes sociales, que eso ha sido algo que hemos estado, las personas que tenemos redes sociales, que tenemos Twitter o así, lo hemos estado viviendo en primera persona a diario, prácticamente. Y bueno, y con medios de comunicación que también han estado dando voz a la transfobia y contribuyendo a crear alarma social en base a noticias falsas, ¿no? Y a bulos, ¿no? Bueno, como consecuencia de todo esto, de todos estos discursos de odio, de cómo han aumentado, hay un incremento bastante fuerte de las agresiones contra el colectivo LGTBIQ+ en el Estado español y concretamente también contra el colectivo trans, ¿no? O sea, depende de la comunidad autónoma, estas agresiones han podido aumentar entre un 48 y un 70%, ¿no? O sea, bastante, y creo que es algo que está totalmente relacionado. O sea, si tú estás instigando al odio contra un colectivo, pues al final es de cajón pues que va a haber gente que va a ir a reventar cabezas, ¿no? Bueno, ¿cómo se organizan las TERF? Pues bueno, vamos a hablar un poco de las organizaciones y colectivos que componen ese mundillo. La primera de ellas, que es un poco el buque insignia del movimiento TERF en el Estado español, es la llamada Alianza contra el Borrado de las Mujeres, ¿no? Una organización donde ha confluido la transfobia más descarada, disfrazada de feminismo, ¿no? Bueno, esto del borrado de las mujeres es curioso también, ¿no? Este argumento que dicen de que si le damos derechos a las personas trans, nos vamos a quedar las mujeres sin derechos, ¿no? Es como, a ver, esto no es una tarta, ¿sabes? O sea, no sé, o sea, en un país supuestamente democrático, etcétera, tiene que haber derechos para todas las personas, ¿no? Tienen que estar reconocidos los derechos para todas las personas. No podemos suponer que si le damos derechos a esta persona me estoy quedando yo y los míos. No, o sea, tenemos que garantizar pues que esas personas tengan los mismos derechos y bueno, que estén protegidas pues contra todo este tipo de discriminaciones, ¿no?
Luego hay otras organizaciones que, bueno, contra los derechos de los menores trans, y que lo que han hecho ha sido copiar el modelo de organizaciones que precisamente son de apoyo a menores trans, ¿no? O sea, por ejemplo, han cogido el modelo de organizaciones, pues como puede ser Naisen o como puede ser Chrysalis, ¿no? De organizaciones de padres de personas trans que les apoyan, que les acompañan, etcétera. Pues han cogido ese modelo, pero al revés. O sea, somos padres de personas trans, pero no les acompañamos, no les reconocemos y estamos en contra de sus derechos, ¿no? O sea, es bastante fuerte la cosa, ¿no? Hablan de, bueno, de que somos una plaga, una epidemia, de que hay un contagio social, ¿no? De que, pues eso, no os acerquéis mucho a ver si podéis a contagiar. y bueno, se inventan nuevas patologías también, ¿no? En un momento en que la OMS ha sacado la transexualidad de su lista de patologías, pues estas personas llegan y hablan de DGIR, que significa disforia de género de inicio rápido, ¿no? Y bueno, pues según ellos es disforia de género en menores, y están, porque son menores que dicen que están influenciados por la tele o por las redes sociales, ¿no? Como... Entonces, bueno, es un poco loca la cosa esta, ¿no? Y luego hay otras organizaciones que, bueno, estas en el Estado español no han tomado todavía mucho... Existen, pero no han tenido mucha relevancia, que son organizaciones que se autodenominan LGB, es decir, que lo que quieren es sacar a la T de la sopa de letras, ¿no? Excluirnos, ¿no?, del colectivo LGTBIQ+. Están inspiradas, como decía, en otras asociaciones similares en Estados Unidos y Reino Unido, donde ya se han detectado en esas asociaciones en Reino Unido, sobre todo, vinculaciones con grupos ultraderechistas y grupos nazis. Alrededor de estas tres organizaciones, igual que son las más potentes, pues tenemos a esas asociaciones feministas de carácter burgués, vinculadas normalmente al PSOE, aunque no únicamente, o sea, hay también algunos otros grupúsculos de izquierda. Tenemos, bueno, en las redes sociales tenemos ejércitos de bots y de cuentas troll y de cuentas falsas, ¿no?, que lo que hacen es inundar las redes sociales. Entonces yo, por ejemplo, en Twitter siempre, durante todo este tiempo de lucha por la ley trans, de vez en cuando lo que hacía era poner ley trans en el buscador y entraba, y es que era, o sea, todo era negativo, todo lo que salía, de barbaridades, ¿no? Pero todo era negativo. Entonces esto no se corresponde a lo que opina la gente de la calle. Sí que te puedes encontrar a gente trans excluyente, a gente transfoba, pero en general la gente ha estado totalmente de acuerdo con la ley. De hecho, bueno, ha habido varios sondeos, ha habido varias cosas y está demostrado que la mayoría estaba de acuerdo con esta ley, ¿no? Su modus operandi, como digo, son bulos, fake news y repetir las mentiras 10.000 millones de veces, ¿no? Al final, pues parece que se convierte en realidad si lo repites mucho, ¿no? Y luego, pues otra vez más, pues los medios de comunicación que están dando tribuna a esos discursos de odio y a esas noticias falsas que tanto daño intentan hacer y tanta alarma social intentan crear, ¿no? Esto ahora, la tercera parte de la charla, pues pondré varios ejemplos prácticos, ¿no?, de estas cosillas. Y bueno, lo más importante creo que el movimiento TERF es la connivencia descarada que tienen con la ultraderecha y con el ultracatolicismo, ¿no? Entonces, bueno, hay que hablar, por ejemplo, de movilizaciones que han hecho contra la ley trans. Han confluido con gente de Vox, con gente de Hazte Oír, han sido invitadas, por ejemplo, para difundir su discurso transfobo al Congreso de los Diputados por el PP, ahora recientemente, cuando se estuvo debatiendo la ley la última vez, hicieron ahí como unas jornadas, un día entero, diciendo auténticas barbaridades. No sé si os acordáis, en el año 2005, cuando se aprobó el matrimonio igualitario, el PP llamó también a una persona para hablar en contra del matrimonio igualitario, a Quirino Polaino, no sé si os sonará, que bueno, dijo tales barbaridades contra la gente LGTBIQ+, que hasta el PP luego tuvo que, ¿sabes?, pues eso, que desmarcarse de sus declaraciones, ¿no? Pues ahora han hecho exactamente lo mismo, hicieron toda una jornada donde invitaron a varias de las cabecillas de este movimiento a decir auténticas barbaridades sobre nosotras, ¿no? Bueno, han escrito artículos de opinión en medios de la ultraderecha o ligados al ultracatolicismo, han participado en charlas y actos junto a personas de Vox, PP, Hazte Oír, el Yunque, no sé si sabéis, el Yunque es un poco como si fuera Hazte Oír, pero son mexicanos y es más como una secta, incluso un poco paramilitar, ¿no?, de carácter ultracatólico.
Y bueno, de hecho son una de las organizaciones que ha estado financiando a Vox y financió también a Teodoro en su día para, bueno, pues para tratar de frenar todos los avances en derechos, ¿no? En Estados Unidos recientemente un activista ha filtrado 2.600 emails de correspondencia entre grupos ultraderecha, partidos políticos, principalmente el Partido Republicano, que estaban impulsando leyes contra las personas trans en varios estados. Y bueno, eso, como digo, partidos políticos, grupos de ultraderecha, grupos TERF americanos, grupos fundamentalistas cristianos, etcétera, ¿no? Entre todos, pues bueno, estuvieron debatiendo sobre la propuesta de ley que traía el del Partido Republicano y entre todos le fueron dando forma para que fuera todavía más restrictiva. Al hilo de todo esto, varios de estos grupos también han estado en contacto con el gobierno de Uganda, que no sé si sabéis que recientemente, esta semana, ha aprobado una ley que va a castigar con pena de muerte a las personas LGTBI+. Entonces, bueno, pues estos grupos también han estado detrás de esa ley, hablando con el gobierno de Uganda, ¿no? O sea que al final, cuando dicen todos esos argumentos de no, es que no queremos que se hormone a menores, no, es que nos van a borrar, no, es que nos queréis muertas, son los que nos queréis muertas, ¿no? Y creo que con esto pues se ve perfectamente, ¿no? Como decía antes, volviendo a esos colectivos LGB, esos colectivos que quieren excluir a la T del movimiento del colectivo LGTBIQ+, recientemente se descubrió que esta organización tenía su sede en el número 55 de Tufton Street de Londres, que es un edificio que es como un centro neurálgico de la extrema derecha. O sea, pertenece a un empresario de extrema derecha y ahí tienen su sede pues varios movimientos nazis, ultraderechistas, negacionistas, antifeministas, etcétera, ¿no? Pues tenían su sede ahí, justo precisamente, ¿no? Fíjate tú qué casualidad, ¿no? Y bueno, pues en definitiva, yo lo que veo es que esto es lo que han hecho estas personas de este movimiento TERF, es darle la vuelta a la lucha contra el patriarcado, ¿no? Al final tú dices, yo soy feminista, lucho contra el patriarcado, pero lo que estás haciendo es dirigirte contra un colectivo que ha sido de los más reprimidos por ese patriarcado, ¿no? El que más ha sufrido por ese patriarcado, ¿no? Como hemos explicado antes en la primera parte de la charla, ¿no? En estos, solamente con un siglo de historia ha sido un poco la tendencia, ¿no? A ver. Bueno, y con esto llegamos a la tercera parte de la charla, que es, como digo, los bulos contra la ley trans. Entonces, bueno, pues tenemos varios, aquí los he enumerado un poco: el borrado a las mujeres, los baños y los vestuarios, evitar la ley de violencia de género, cárceles, deporte. Las farmacéuticas están detrás de la ley trans. Se va a hormonar y a mutilar a niños pequeños. Existe un contagio social. Los hombres van a cambiar su sexo para disfrutar de los privilegios de las mujeres. Dice, ¿perdón? ¿Privilegios? ¿Dónde? Y bueno, pues, etcétera. El movimiento TERF asegura que reconociendo derechos a las personas trans se estaría borrando al sujeto del feminismo, según ellas, exclusivamente las mujeres cis. Los derechos humanos no son una tarta, como explicaba antes, donde sí se reconocen unos derechos, se conculcan otros. El avanzar en derechos para un colectivo, hasta ahora discriminado y marginado, supone un avance no solamente para el colectivo, sino para toda la sociedad. Y bueno, y aquí hay una cosa curiosa, que es, bueno, algunas de las ideólogas de lo que llamaba antes esta alianza contra el borrado de las mujeres, ¿no? Esta organización que han creado, que es el buque insignia de este movimiento TERF. Pues bueno, en 2017, unos años antes, cuando el PSOE presentó esa primera proposición de ley, apoyaban esa proposición de ley, y en esa proposición de ley se hablaba, no se nombraba la autodeterminación de género, pero estaba implícita, ¿no? Lo que decía concretamente era la solicitud de rectificación registral de la mención del sexo no precisa de más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada. O sea, no estás diciendo autodeterminación de género, pero la estás definiendo, ¿no? Entonces, pues hay personas que ahora son cabecillas de este movimiento que en el 2017 estaban apoyando esta ley, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a una de ellas, que es Ángeles Álvarez, que es diputada del PSOE, y en el 2017 pues estaba apoyando esta propuesta de ley. Ahí la podéis ver además haciéndose una fotito con la bandera trans, ¿no? Y pues unos pocos años después, en 2020, aquí la tenemos con
la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, además se ha convertido en la portavoz de esta organización, ¿no? Entonces dices, ¿qué pasó en estos 3 años, ¿no? Para que haya dado un giro de 180 grados, ¿no? Bueno, pues lo que pasó pues es que el Ministerio de Igualdad cayó en manos de Podemos y entonces todo este sector alrededor del PSOE pues estaban rabiando de que nos han quitado nuestro juguetito, que es el Ministerio de Igualdad, ¿no? Entonces había que boicotear cualquier cosa que saliera del Ministerio de Igualdad. ¿Qué ha pasado con la ley trans? ¿Qué ha pasado con la ley del sí es sí, con la del aborto, con todo un poco lo que se ha impulsado desde ahí, ¿no? Yo no soy de Podemos, aunque es que os podéis pensar que sí, pero creo que hay que reconocer pues eso, que ha habido un intento de haber un avance en derechos y que ha habido una oposición férrea a todos esos derechos, ¿no? Derechos que, pues para las personas trans, pero también para las mujeres, etcétera, ¿no? O sea, es como, bueno, pues es una involución total, ¿no? Lo que hemos visto. Bueno, el tema de los baños y vestuarios, que suelen decir. Sí. ¿Prefieres las preguntas al final o...? Sí, igual mejor, para que sea más ordenado. Los baños y vestuarios, pues también dicen no, que es que la gente se va a hacer trans para entrar a los baños y a los vestuarios a violar a mujeres. Y dices, pero vamos a ver, lo primero, ¿desde cuándo los violadores necesitan cambiarse de sexo registral o entrar a los baños? O sea, eso para empezar, ¿no? Por otro lado, bueno, es un discurso de odio sin ningún fundamento. Desde 1987 hay mujeres trans que entran a baños de mujeres y hay hombres trans que entran a baños de hombres y no ha pasado nada de todo este apocalipsis que vaticinan, ¿no? Y bueno, es que además luego las únicas noticias que puedes encontrar sobre estos temas son justo al contrario. Aquí podemos ver una joven denuncia haber sufrido un ataque transfobo en Valencia y le decían, tú tienes que ir al baño de los hombres. Un joven transexual denuncia una agresión en los baños de la Feria de Jerez. Y como estas noticias, puedes encontrar un montón. No encontrarás lo contrario, lo que dicen, de que mujeres trans entran en masa a los baños a violar a mujeres. Eso nunca lo encontrarás porque no existe, ¿no? Aquí, bueno, pues tenemos otro tuit de una de nuestras grandes odiadoras, que es Lucía Echeverría, que bueno, pues que dice más o menos lo mismo. Dice, permitir entrar a hombres en cuartos de baño femeninos tiene consecuencias. Son espacios exiguos, de difícil salida y en el que por razones obvias no se pueden colocar cámaras. La trans que se carga estos espacios seguros es una aberración. Y esto viene al hilo de una noticia, y la noticia dice 5 menores detenidos por abusar sexualmente de una niña de 11 años en un centro comercial de Badalona. Pero ¿qué pasa? Que ninguno de esos 5 detenidos era trans. La cosa no tiene nada que ver. No es un bulo más de los que suelen utilizar, pues eso, pues para tratar de confundir a gente pues un poco manipulable, ¿no? Porque es que a la que hagas una búsqueda en Google es que no encuentras, es que no hay donde agarrarse, ¿no? Y es algo que en todas las mentiras que usan, en todos los bulos que usan, es algo que se repite, ¿no? O sea, no es algo que tengas que estar mucho tiempo para desmontarlo, porque rápidamente lo desmontas con una búsqueda en Google o cuando son noticias, a veces entras en la propia noticia y la noticia ya está desmintiendo lo que te dice el titular, ¿no? O sea, es así de fuerte, ¿no? Bueno, continuamos. Evitar la ley de violencia de género. Movimiento Trans Excluyente dice que los hombres modificarán su sexo registral para evitar denuncias por violencia de género. Bueno, lo primero es que la nueva ley especifica que si una persona es juzgada por violencia de género, se tendrá en cuenta el sexo registral que tenía en el momento de los hechos, ¿no? El texto blinda la ley de violencia de género para estos casos, ¿no? La ley no es retroactiva en este sentido, ¿no? Aquí podemos ver también pues, varias de estas noticias que han tratado de usar para criticar la ley. Una de ellas, Jonathan mató a su prima y ahora pide que le llamen Lorena. Invoca a la ley trans para reducir su pena. Bueno, esta persona, este es un caso de hace un par de años, si mal no recuerdo, y bueno, dice que invocaba a la ley trans, pero bueno, como sabéis, la ley trans se ha aprobado ahora hace 3 semanas, entonces si hace 2 años estabas invocando la ley trans para no sé qué, pues de poco te iba a servir, ¿no? Y al final esta persona ha sido juzgada y no le ha servido de nada, ¿no? O sea, le han dado casi más bombo los medios que realmente lo que era, ¿no? Y esta otra, que también esta es del año pasado, que ha corrido también varias veces, ha corrido mucho por las redes, dice, un hombre cambia de género y se libra de una denuncia por violencia machista. Pero aquí, una vez más, entrabas dentro de la propia noticia y no era un hombre que cambia de género, era una mujer trans que había hecho su transición con la ley del 2007, había estado 2 años en hormonas,
había cogido sus informes médicos, había ido al registro civil a pedir el cambio de sexo registral y ya cuando le dieron la partida de nacimiento se cambió el DNI. O sea, no puedes hablar de un hombre se cambia de género, porque desde hace ya tiempo, desde que se le reconoció ese cambio, ya es una mujer de puro derecho, ¿no? Entonces, bueno, es una noticia una vez más que intenta, pues eso, intoxicar, ¿no?, sobre la ley. Pero además hay una cosa curiosa, porque es que si la ley, sin recortar, si la ley como la pedíamos nosotras, hubiera estado en vigor en este momento, pues en lo que pedíamos nosotras, se reconocía también lo que se llama violencia intragénero. Violencia intragénero es violencia de personas del mismo sexo, ¿no? Entonces estaría cubierta esta persona, pues tema judicial, tema, bueno, también de acompañamiento psicológico, etcétera. Todo eso lo tendría cubierto si la ley hubiera estado aprobada y sin recortes, ¿no? Es curioso, ¿no? Continuamos. Las cárceles. El movimiento trans excluyente dice, bueno, pues lo mismo que con los baños, que la gente se va a hacer mujer trans para ir a las cárceles a violar mujeres, ¿no? Bueno, pues la ley trans lo primero es que no regula el tema penitenciario, o sea, da exactamente igual que se haya aprobado que no, que la cosa sigue igual. La cosa se mide en torno a una directiva que hay de instituciones penitenciarias del año 2006, la que reconoció que las mujeres trans pudieran ingresar en módulos de mujeres. ¿Y por qué se hizo esto? Porque había mujeres trans que eran, en las cárceles de hombres, eran violadas hasta 7, 8 veces al día. O sea, al final es todo lo contrario de lo que dicen de las mujeres trans van a entrar a... No, pues las que eran violadas eran las propias mujeres trans. Bueno, continuamos. El deporte, otra cosa también que se ha hablado mucho. Bueno, el movimiento trans excluyente dice que las mujeres trans van a robar las competiciones femeninas, ¿no? Y bueno, aquí lo que hay que decir es que la ley trans, una vez más, no legisla en temas de deporte. Eso lo llevan las federaciones deportivas. Entonces da exactamente igual, pues que se hubiera aprobado la ley que no, porque eso lo regula la Federación Deportiva. Entonces, bueno, en algunos deportes también se llevan a cabo controles y análisis, que bueno, creo que es una cosa un poco absurda e injusta, porque hay mujeres cis con niveles de testosterona mucho más altos que incluso que hombres cis, ¿no? O sea, de manera totalmente natural, ¿no? Entonces, bueno, es un poco injusto, ¿no? Los bulos. Llegamos de nuevo a los bulos. Aquí tenemos a Media Valcárcel, pues otra de nuestras grandes odiadoras, y bueno, pues pone, es evidente que esto no es fair play, tampoco es inclusivo, es abuso puro y duro. Y tú ves la foto y ves, pues eso, 3 mujeres y un hombre jugando al fútbol, y entonces lo que nos viene a decir, pues es que este hombre es una mujer trans que se ha apuntado a la competición femenina y que les va a robar el triunfo, ¿no?, en el deporte. Pues te pones a buscar y resulta que no es una mujer trans, es un hombre trans. Y le obligan a jugar en categoría femenina, ¿sabes? O sea, una vez más, un bulo, una mentira burda total, ¿no? Lo mismo con el de al lado. Pone, en Estados Unidos muchas nadadoras se están retirando de la competición por la aberrante ley trans. Pronto pegarán la estampida en el resto de deportes. Juzgar vosotros mismos si creéis que es justo luchar contra un tío que se declara mujer. Y bueno, aquí salió un vídeo donde salían 2 mujeres peleando, una de ellas enorme